Hola, creo que volvimos de vuelta. Bueno, estoy tratando de compartir lo que tengo preparado para ustedes y eso es lo que ha lentificado el proceso. Bueno, como les decía, los eclipses siempre causan mucho terror, nos hace sentir de alguna forma de una sensación como de incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a deparar. Y eso es probablemente lo que más nos congestiona en estos momentos. Sin embargo, sí es un tiempo donde suceden muchas cosas a la vez, sucede con mucha rapidez, mucha velocidad. Es aconsejable bajar el ritmo, descansar, pero probablemente las situaciones ni siquiera lo permitan tanto así. Muchas cosas al tiempo y tenemos que procesarlo todo. ¿Qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a hablar un poquito de qué es un eclipse para entender qué involucra. Los eclipses involucran el Sol y la Luna y también unos componentes en astrología que son los nodos lunares. En astronomía también se hablan de los nodos lunares y son básicamente el eje desde donde se alinea el Sol, la Luna y la Tierra. Y de alguna forma, esto va a generar en nuestra psicología cosas importantes, porque el sol representa este factor de proyección, de presencia, de conciencia. La luna representa la emocionalidad, eso que nosotros consideramos hogar y que consideramos contención. Y cuando entran los nodos lunares, estamos hablando de puertas kármicas que se están abriendo. ¿A qué? A hacernos conscientes, Sol, de aspectos emocionales que nos están frenando hacia atrás. Eso es prácticamente lo que está generando los eclipses. Bueno, quería compartirles las diapositivas, pero no me dejan, no lo logro. Listo. Creo que ahí se ve. ¿Tú puedes entrar? A ver si se ven las diapositivas. Listo. Entonces, empecé. ¿Me pueden, por fin, comentar si se ven las diapositivas de esa manera? ¿Sí se ve?
Listo. Aquí entonces tenemos una diapositiva. Listo, muchísimas gracias por comentarme. Listo. Bueno, empecemos porque tenemos mucho de qué hablar y poquito tiempo. Entonces, aquí lo que vemos en esta diapositiva es más o menos qué es lo que está sucediendo en el espacio todos los días. La luna 8 días y es considerada en astrología un planeta, es decir, que de todos los planetas es el que más rápido se va a mover. Tan solo se demora 28 días en viajar por todo el zodiaco. Eh, Tiene que ver con que el punto de vista desde donde nosotros observamos la astrología es la Tierra. Y por eso puse en la misma diapositiva hacia el lado derecho, ustedes pueden ver justo acá que tenemos una carta natal con una rueda zodiacal con los 12 signos del zodiaco. Y en esos 12 signos del zodiaco nosotros vemos la Tierra en el centro. Ese es nuestro punto de observación, ese es el eje de foco de concentración. Así que, de alguna manera, estamos hablando de que la Tierra es nuestra posición visual y eso nos hace sentir que el Sol está girando alrededor de nosotros, aunque no es real, pero aparentemente el Sol asciende y desciende y se oculta abajo de la Tierra y va como creando una órbita alrededor de nosotros. Y la Luna también, que en este caso sí, ella sí, en realidad está dando vueltas como satélite a la Tierra. Entonces, vamos a hablar sobre las lunas nuevas y las lunas llenas. Aquí lo que vemos es una luna negra o una luna nueva. Vemos que la luna está del mismo lado del sol hacia el lado izquierdo. El sol está iluminando y la luna hacia el lado izquierdo, como la luna no tiene luz propia, va a devolver, realmente no va a devolver ninguna luz. La luna en astrología se entiende como este planeta que cumple la función de reflejo, de espejo, porque tiene la capacidad de reflejar la luz del sol. Y en este caso, cuando la luna está ubicada hacia el mismo lado del sol, lo que encontramos aquí es la luna negra o la luna nueva. En el cielo no se ve ninguna luna. La luna está completamente oscura, es una noche que es naturalmente más oscura. Y de alguna manera, lo que crea esto, en la carta natal, al lado pongo la comparación, el Sol y la Luna estarían en algo que se llama conjunción, es decir, la conjunción de la Luna y el Sol es la Luna nueva. Conjunción se denomina a cuando dos planetas están justo en el mismo grado. Ahora, ¿qué pasa en este momento de los eclipses? Que el Sol en este momento está en el signo de Cáncer, por eso todos los cancerianos están cumpliendo años. Y si la Luna se va a ubicar en el mismo lugar del Sol, ahí tendríamos la Luna nueva en el signo de Cáncer, que es lo que vemos hacia el lado derecho de la diapositiva. Cuando nosotros tenemos lunas nuevas, el Sol y la Luna se unen creando y aumentando sus fuerzas, como uniendo su capacidad o su potencia, y al unir su capacidad y su potencia, nosotros lo que aquí entendemos es, bueno, aquí nos podemos unir. El aspecto consciente masculino de nuestra psique se une y el aspecto femenino y receptivo de nuestra psique también se va a poner en concordancia. Cuando se pone en concordancia, esto va a generar, de alguna manera, un inicio. Entonces, el inicio está marcado por esa comprensión consciente del sol y esa postura emocional que se está abriendo justamente a ese aspecto radiante de nuestra psicología. Todas las lunas nuevas y las lunas o las lunas negras representan justamente eso. Y eso lo tenemos cada 28 días. Pero esta luna va a avanzar en la órbita alrededor de la Tierra y al avanzar, esta luna va a crear una especie de oposición. Es decir, que acá si se dan cuenta tenemos al Sol, luego a la Tierra y luego a la Luna. Este espacio donde la Tierra está como en sándwich de estos dos astros genera la oposición de la Luna y el Sol. Lo que vemos en la parte derecha del gráfico es que el Sol seguiría en el signo de Cáncer,
Mientras tanto, la luna ya se ha adelantado, han pasado 14 días, la mitad de su ciclo, y crea una oposición de 180 grados exacta, donde llega al signo opuesto de Cáncer, Capricornio. Ahora, ¿qué es un eclipse? Bueno, aquí, en este caso de la oposición, tendríamos la luna llena. Aquí ya puse la luna, si se dan cuenta, un poquito más blanquita. No sé si se dan cuenta, pero... eh, esta luna se ve un poquito más clarita porque está mostrándonos de alguna forma la luz que está reflejando, la luz que está devolviendo. Al devolver la luz, entonces yo veo una luna llena. La luz de la luna no es de la luna, en realidad es el reflejo que está generando a través de la luz del sol. Y esto va a ser, de hecho, un momento de conclusión. Entonces, en este momento, cuando la luna se va a oponer al sol, creando ese sándwich donde en medio está la Tierra, va a haber conclusión. Usualmente hay mucha claridad emocional al respecto en ese momento preciso. Ahora, ¿qué pasa con un eclipse? Entonces aquí lo que estamos viendo es el eclipse. Aquí si se dan cuenta la diferencia de esta imagen a la anterior, es que puse una línea azul que atraviesa el sol, la luna y la Tierra. Es un eje donde podríamos decir es un eje de alineación. En los eclipses lo que sucede es que el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y por eso se pueden ocultar o eclipsar. Entonces, este eje de alineación es el eje de los nodos. Como el Sol está en Cáncer en este momento, vamos a denotar que hay un símbolo hacia el final de esta flecha, hacia el lado izquierdo, que representa el nodo norte del alma, el nodo norte de la luna. Y este es, de alguna forma, o el nodo ascendente, la cabeza de dragón. Este nodo norte, en el signo de Cáncer, está hacia el lado del Sol. Mientras tanto, el nodo sur, que es la cola del dragón, ya no es la cabeza, sino la cola, o el nodo descendente de la luna, ese nodo sur está justo en la punta del otro eje. Este eje es de 180 grados y ahí lo que vamos a ver es que usualmente en nuestra carta natal vamos a tener este eje de alineación siempre a 180 grados, o sea, el nodo norte siempre va a estar a 180 grados del nodo sur, siempre en un axis o en un eje de signos zodiacales. Aquí lo que vemos es exactamente lo mismo. Tenemos una luna nueva, igual, donde la luna está en sándwich esta vez entre el Sol y la Tierra, pero como está en el eje de alineación, tienen la posibilidad de eclipsarse. En el caso de que se eclipsen, entonces aquí lo que estamos viendo es que la luna eclipsa al Sol y por eso la luna llena, la luna nueva en el eje de alineación es un eclipse de Sol. ¿Mm? ¿Qué va a suceder este próximo 2 de julio? Este próximo 2 de julio, la luna va a llegar justo en el punto exacto de alineación y va a estar lo suficientemente cerca de la Tierra como para aparentemente tener el mismo tamaño del Sol. A ver, el Sol es 400 veces más grande que la luna. En realidad, no debería ocultarlo tanto, pero como la luna va a estar en un ángulo más o menos cercano, lo que hace la luna es estar 400 veces un poco más cerca para empezar a, de alguna forma, borrar completamente el sol. Significa que como va a ser un evento visible en Latinoamérica, nosotros ese 2 de julio en la tarde, porque tiene que ser de día para que podamos ver el eclipse de sol, ese día, en el día, lo que va a pasar es que por unos minutos va a haber mucha luz y luego va a oscurecerse. La luna tapa completamente el foco de la luz y en la Tierra aparentemente parece que llega una noche. Este evento era el más terrorífico para los antiguos porque las personas no entendían por qué de un momento a otro en el día llegaba y se oscurecía. Incluso los animales llegan a confundirse porque la energía baja impactantemente porque los rayos del sol ya no están golpeando tanto a la Tierra. Pero si se dan cuenta, es la misma luna nueva, solo que en el eje de alineación donde se pueden eclipsar. ¿Cómo se va a ver en una carta natal o en un gráfico del zodiaco? Vemos al Sol en el mismo lugar de Cáncer, el nodo norte en ese mismo signo de Cáncer, y en el caso como el Sol está del mismo lado izquierdo hacia el Sol, va a estar también en Cáncer.
El nodo sur va a estar al otro lado de la Tierra, en Capricornio. Este eclipse de sol, que viene el 2 de julio, y todo eclipse de sol es una puerta kármica abierta. Hay posibilidades de iniciar algo. Ahora, si lo que era la luna nueva o la luna negra era un inicio, porque la emoción y la conciencia se unen. Cuando estamos hablando aquí cuando estamos hablando de eclipses, estamos hablando de que lo que inicia es algo que es de alguna forma predestinado por nuestro ser más interno, no por el destino o por la injusticia de la vida, sino en realidad porque es lo que nos corresponde, como que hay una alineación con nuestro ser más interior. Y por eso pasan muchísimos eventos, están pasando constantemente muchos eventos a la vez, circunstancias importantes a la vez. Bueno, listo, ¿cómo van hasta aquí? Eh, es claro entonces que los eclipses en realidad tienen que eh, luna, lunar, solamente alineación que son los nodos lunares. Estos nodos lunares siempre van a ser dos. Y al ser siempre dos, entonces estamos trabajando siempre unos opuestos siempre en nuestra carta natal. Lo que va a suceder entonces es la conclusión, pero luego, perdón, me pasé aquí, es el eclipse de luna. ¿Qué es el eclipse de luna? Pongan los nodos lunares, el sol va a estar de un lado, la tierra va a estar en el centro y la luna va a estar en su extremo opuesto. Y ahí lo que veríamos normalmente cada 28 días serían realmente una luna llena. Aquí la luna reflejaría toda la luz del sol. Pero como se encuentran en ese eje de alineación, la Tierra se pone de intermedio entre la luz del sol y al ponerse de intermedio entre la luz del sol y la luna que primero era llena, llega en un momento por unos minutos y se pone de hecho algo rojiza. ¿Por qué? Porque los rayos del sol golpean la Tierra y la atmósfera de la Tierra solamente devuelve rayos rojos. Y eso es lo que, como la luna es un espejo que refleja, eso es todo lo que va a reflejar la luna. En el zodiaco se vería el sol hacia un extremo de Cáncer junto con el nodo norte y hacia el opuesto, porque la Tierra estaría de intermedio, la luna con el nodo sur en Capricornio. Y aquí sí hay una conclusión kármica. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es que para hablar de los eclipses de julio, este eclipse que vamos a tener el próximo 2 de julio, el martes, va a ser, y el que se va a ver en Latinoamérica, va a ser un eclipse total de sol, es decir, que es una luna nueva, la luna nueva del signo cáncer, pero como están los ejes de alineación, resulta ser un eclipse de sol. Y este eclipse de sol lo que está haciendo es abrir una puerta kármica, inaugurar un proceso. Entonces puede ser que se sientan cosas muy importantes donde nosotros empezamos a tomar conclusiones. Tengo que hacer esto porque ya no pueden esperar más, ya no puedo postergarlo más. La vida me ha dado como mensajes donde es importante y urgente que le preste atención a eso. Pero lo que va a pasar el 16 de julio con el eclipse parcial de luna que vamos a tener
en Capricornio, con el Sol en Cáncer y la Luna en Capricornio, este eclipse de Luna va a ser de conclusión kármica. ¿Y qué es lo que vamos a concluir? Pues vamos a concluir el evento que se abrió el pasado 5 de enero de este año, cuando tuvimos el eclipse de Sol en Capricornio. Ahorita lo que tenemos es el eclipse de Luna en ese mismo signo de Capricornio y eso ya representa un final. Así que, ¿cuál de los dos es más fuerte? Evidentemente el del 16 de julio, para las personas que tengan algo en Capricornio y que haya sido muy importante el evento de inicio de este año. Para las personas que tienen planetas o el signo de Cáncer relevante en su carta, hasta ahora va a ser un inicio, una puerta abierta de lo nuevo, kármico, y que se iniciará un proceso que vendrá a terminar dentro de 6 meses. Ahora, hablemos del eclipse en la carta natal. Yo les había contado un poquito que de alguna forma, si tienen la carta natal, van a poder disfrutar más de esta clase. Sin embargo, si no la tienen, en YouTube encuentran también un video donde explico cómo extraer la carta de 2 páginas web que son completamente gratis y ustedes podrán tener acceso a su carta natal de manera muy sencilla. Entonces, aquí tenemos una carta natal que es de ejemplo y lo que primero debemos hacer es ubicar a Cáncer y Capricornio. Ahí donde esté Cáncer y Capricornio es donde en realidad en este momento actual tenemos los nodos lunares. Entonces, esos nodos lunares van a estar en este momento en tránsito en el signo de Cáncer y de Capricornio, ¿sí? Y como están en el signo de Cáncer y Capricornio, yo voy a detectar aquí varias cosas. Primero, voy a detectar los grados. Primero voy a ubicar dónde se van a dar los eclipses. El eclipse del 2 de julio se va a dar en el grado 10 de Cáncer, pero el eclipse del 16 de julio se va a dar en el grado 24 de Cáncer y de Capricornio. Yo voy a coger ese 10 y voy a coger ese 24 y le voy a sumar 7 y le voy a restar 7. Es decir, que al evento del eclipse de Sol, nosotros consideraríamos del tercer grado hasta el 17 grado de Cáncer y ahí lo que entre en ese espacio, eso va a ser muy relevante con este evento. Igual lo van a hacer con el próximo evento del 16 de julio. Y lo que tenemos que detectar es en qué casa astrológica caen exactamente estos grados matemáticos y qué planetas natales va a tocar y si va a tocar algunos. Probablemente algunos no tengan ningún planeta, pero como vemos en este ejemplo, que Capricornio lo tiene en la casa 6, pero no tiene ningún planeta allí. Aquí está solo, no hay nada. Entonces, de alguna forma, no pasaría, no sería grave, ¿no? De alguna manera no está actuando en algún planeta. Pero aquí en Cáncer sí vemos que tiene al planeta Marte. Y al tener al planeta Marte, pues quiere decir que este evento va a tocar a ese planeta puntual. Entonces, lo que quiero saber entonces yo es en qué casa astrológica va a caer esos grados o el eclipse y qué planetas me va a tocar. Ahora, lo que quiero también mencionar es que de estos eclipses es importante diferenciar el eclipse de nodo sur y el eclipse de nodo norte, ¿sí? Porque son distintos. Entonces, aquí ya sabemos que el nodo sur en este momento actual, durante un tiempito todavía, le falta todavía como un año, el nodo sur va a estar en el signo de Capricornio. Y en este momento actual histórico, también le faltaría como el mismo añito, está el nodo norte en el signo de Cáncer, el opuesto a Capricornio. O sea, lo que todos estamos manejando es esta calidad de la energía. Ahora, despréndanse un poquito de la identificación de la personalidad de estos dos signos.
A todos nos rigen estos dos signos de alguna forma porque hacen parte de la vida como totalidad, hacen parte de la expresión de la manifestación variada de la existencia única. Entonces, Cáncer y Capricornio hacen parte de energías básicas en nuestra vida. El nodo sur representan las tendencias subconscientes del pasado kármico y se expresan como hábitos automáticos que nos frenan para explorar más territorios. Entonces, este concepto de los nodos es de hecho un concepto de la astrología kármica y habla de que los nodos nos está poniendo en la sintonía con las funciones del alma. No está, de hecho, llevándonos o instruyéndonos a través del camino de la personalidad, es más a través del trabajo del alma. Y lo que argumenta la astrología kármica es que nosotros no tenemos una existencia única con esta personalidad, sino que trascendemos. Es decir, somos un alma que se disfraza de diferentes personajes y experimenta con diferentes personajes ciertas experiencias que lo hacen crecer. Es decir, que este nodo sur estaría hablando de un compendio de experiencias que tenemos, no puntualmente de esta vida puntual, sino de otras vidas que han estado atrás. Y eso ya representan recursos, talentos, son cosas que no podemos negar en lo que somos buenos y en lo que estamos construyendo eh, o en lo que hemos construido y afianzado conocimiento. Pero luego el nodo norte va a representar lo opuesto. Este nodo norte está hablando de esas oportunidades kármicas que se abren, que nos abren las puertas a lo nuevo y a lo inexplorado. Van a ser dones espirituales que nos abren a la misión de vida. Entonces, lo que plantea básicamente el nodo norte es, tú ya sabes mucho del nodo sur, porque tienes una gran experiencia en esas áreas y en esas actividades. ¿Por qué no te deslizas un poco más a lo que no conoces? Y eso vendría a ser la misión de tu vida, la misión de la vida de todos es aprender cosas nuevas. Es decir, que el nodo sur va a ser cómodo, pero no satisfactorio, porque yo conozco de qué se trata, pero no me siento satisfecho, no siento que mi alma esté llena de plenitud. Mientras tanto, el nodo norte va a ser incómodo, pero satisfactorio. Es decir, no sé qué estoy haciendo, y aparentemente no tengo mucho entrenamiento y no tengo mucha experiencia, pero sí es muy satisfactorio cuando lo hago y cuando me arriesgo a asumir nuevas posturas en mi vida. Ahora, ¿qué significa que el nodo sur en este momento está en cáncer? Que tenemos que, perdón, en Capricornio, que tenemos que hacernos conscientes de esas tendencias subconscientes que nos llevan a construir cimientos que son falsos, sistemas que están incorporados porque sí, el sistema familiar, el sistema social, el sistema cultural, donde nacimos, desde donde nos sostenemos, los sistemas de creencias internos que nos sirven como protección, como defensa. Todo eso, ¿qué está pasando? Pues que como llegas en nodo sur en tránsito, está diciendo, tienes que despegarte de ello. No es que los cimientos estén cambiando y por eso ya no puedo seguir en el mismo cimiento, es que yo misma estoy dándome cuenta que en la medida en que me apego a esos cimientos, a esas estructuras, a esos sistemas que he construido por defensa, me siento cada vez más insatisfecha y hasta ahora me estoy dando cuenta. Luego, el nodo norte en cáncer está hablando de esa experiencia o ese tránsito puntual donde yo me abro a experiencias emocionales totalmente diferentes y empiezo a preguntarme a qué pertenezco realmente yo. Y por eso sentimos una crisis de pertenencia y es por esto que esta clase se llama así, sobre la angustia de pertenecer. Puedo pertenecer a un sistema que me hace sentir insatisfecha, pero es cómodo porque todo el mundo pertenece al mismo sistema, o puedo pertenecerme a mí misma, que es cambiar completamente la construcción de mi realidad y empezar a romper con los cimientos que son falsos y que no me están apoyando que mi ser verdaderamente interno, el ser que me está velando, que me está mostrando todo el tiempo quién sí soy, más allá del disfraz que en este momento tengo.
Para hablar un poquito más de este punto, aquí hablemos sobre este evento histórico que realmente es extraordinario. Y les voy a explicar por qué es extraordinario. Pues resulta que la mayoría de nosotros tenemos, es decir, perdón, la Tierra todos los años tienen de 4 a 6 eclipses. Es extraordinario cuando tiene 6, pero es normal tener eclipses a lo largo del año. Mínimo 4 eclipses. Este año vamos a tener los mismos 4 eclipses. Y uno diría, bueno, pues todos los años estar en esta convulsión, pues no parece como muy certero. ¿Por qué este momento es extraordinario y se diferencia de cualquier otro eclipse que hayamos tenido en otros años? Porque resulta que tenemos una gran carga planetaria justo en estos eventos. La primera carga planetaria que tenemos es a Saturno y a Plutón, que históricamente están en Capricornio, y digo históricamente porque Plutón se demora 20 años por signo zodiacal. Es decir, que probablemente podía haber estado en otro signo zodiacal y nosotros no habríamos tenido a Plutón acompañando este proceso. Eh, Así que Plutón se une históricamente a este proceso de los eclipses y también Saturno. Saturno es más rápido que Plutón, se demora 2 años y medio por signo, pero también coincide. O sea, y bueno, no todo es coincidencia, pero pareciera ser una coincidencia que justo en los momentos de los eclipses llega Saturno y llega Plutón a apoyar justo ese nodo sur en Capricornio. Además, si estamos hablando de que el nodo sur es esa tendencia subconsciente que tengo de construir sistemas de defensa para resguardarme del miedo y del pánico que permanentemente tengo, y luego llega Saturno, el planeta que rige a Capricornio, un planeta de estructuras, de formas, de rigor, de disciplina, pues es bastante curioso que esto esté sucediendo justo en este momento. Entonces, lo que está pasando es que primero Plutón está creando una destrucción, pero de trasfondo, es decir, a él no le sirve simplemente con destruir lo aparente y convulsionar un poquito. Lo que está haciendo es además sacar conceptos bloqueados, emociones bloqueadas, situaciones bloqueadas del inconsciente colectivo y del inconsciente individual, y se nos están saliendo muchas cosas desde donde nosotros entendemos por qué hemos construido tantos sistemas que son totalmente distorsionados, y son sistemas en los que hemos creído por muchísimo tiempo. Y Plutón hasta ahora está sacando todos esos escombros que nos están impidiendo acceder a la verdad. Y esto es impactante. Es mucho más fuerte que cualquier otro evento. Ahora luego, Saturno viene y dice, yo vengo como un buen maestro riguroso a entender o a mostrar qué es real. Y si no es real, estoy dispuesto a tirarlo. Entonces Saturno mueve la Tierra, Saturno mueve los cimientos, Saturno mueve las estructuras. Y al mover las estructuras nosotros quedamos como en una especie de temblor constante en nuestra vida. Ahora, como es ese nodo sur, que es cómodo, pero me siento cómoda, pero no satisfecha, usualmente lo que tenemos es la tendencia de no querer soltar eso que está en el nodo sur. El eclipse más difícil fue el del 5 de enero y probablemente va a serlo el que llega justo a final de este año. Porque Plutón y Saturno siguen metiéndole la ficha a romper con los cimientos y estructuras que son caducas, y nosotros seguimos resistiéndonos a que siga siendo igual, a que siga siendo lo mismo. Y ese es justamente el problema y el dolor. Luego entonces, esto es histórico. Quiero en esta diapositiva presentarles lo que significa en nuestra psicología la Luna y Saturno, porque esto no solamente son planetas en el cielo, sino que están representando arquetipos internos muy importantes. Estos arquetipos internos tienen que ver con que lo que ven en el centro, eso que con una línea hablo del desarrollo de la identidad, eso es el Sol, ¿sí? Y este Sol al inicio es demasiado inmaduro y no sabe quién es. Así que lo que hace es construir un ego que podríamos denominar en esta construcción algo que es blando y que tiene un factor protectivo y que va a ser la luna,
y algo que va a acorazar esa situación blanda con una estructura muy rígida, con una dureza de plomo, y eso va a ser Saturno, que va a ser la estructura. Lo que estamos viendo acá es el mismo símbolo de un huevo. Entonces tenemos nuestra esencia más íntima, cuidada, respaldada por un ambiente contenedor que es la luna, y luego de ese ambiente contenedor hay un límite que está hablando de defensa. Siempre que nosotros hablamos del mundo emocional tipo cáncer, tenemos que entender que siempre que hay emoción, nosotros tenemos que acompañarlo con un factor de dureza y sobre todo de limitación. Yo me siento protegido en mi casa, por ende yo me limito siempre a estar en mi casa y no salir a la calle, a la oficina o a la casa de algún amigo. Yo estoy contenida en mi casa y eso ya crea una limitación. Eso significa que en el desarrollo de nuestra psicología, todos nosotros creamos un ambiente de comodidad que nos hace sentir protegidos, pero nos sentimos protegidos a un precio y es el precio de la limitación. Lo que hace nuestra sociedad es justamente eso, crea unos límites y dice, mientras usted esté dentro de esos límites de la ciudad, mientras esté dentro de los límites de la ley, usted va a estar protegido. Pero si usted se sale de la ley o se sale de lo convencional, de lo que dentro del sistema es lo normal, usted va a estar en peligro. Entonces, si se dan cuenta, parte de la evolución o del desafío de todos nosotros es empezar a entender que nosotros no pertenecemos a esta sociedad y que parte de lo que es un anhelo dentro de nosotros es salir a explorar algo más. No existe protección sin un lado suficientemente duro y excluyente como para aislar lo protegido del medio hostil. Si se dan cuenta, la Luna y Saturno tienen una estrecha relación y justamente en estos eclipses, la Luna se va a poner el 2 de julio en Cáncer y va a ponerse a Saturno que está en Capricornio. Y ahí está peleando, se están dando cuenta que ese factor que era blando y protectivo ya no lo es más y por ende están rompiéndose los límites y ese sistema que los hace sentir tan seguros. Eso es lo que está pasando justo en estos eclipses. Ahora, aquí vemos al Sol, a Saturno como esa fuente de limitación y de protección de dureza, y lo blando, lo contenedor que es la Luna. Pero veamos entonces esto. ¿Qué pasa con esto aquí? Aquí tenemos la misma sustancia llena de pasado, de lo que yo consideraba que era normal en nuestro sistema considerado normal y contenedor es considerarnos humanos, con defectos, con errores y con muchas incapacidades. Y cuando nuestro sol vive una especie de transfiguración, cuando se quiere singularizar, se quiere independizar de ese sistema y le dice a la mamá, mamá, me quiero ir de la casa y además me caes muy mal, que es necesario, el niño necesita emanciparse de su hogar y principalmente lo va a hacer peleándose con sus padres. Sabes que no te soporto más. No, no es nada personal con el padre, es que se está peleando con esa sustancia cargada de pasado que lo está limitando en su experiencia abundante o plena de quién es. Así que cuando ese sol se empieza a transfigurar, empieza primero atacando a la luna, a la madre. Ya no me parece cómodo, ya no me gusta. No me gusta que me sigan diciendo esto, porque en realidad yo siento que nací para más. Y esto nos pasa en nuestra vida, cuando nos dicen que porque eres hijo de fulanito, tú jamás vas a hacer esto, o porque como si eres buen hijo de nosotros, vas a hacer lo que yo quiera o lo que yo diga, o si nos vamos al nivel de lo social, pues claro, aceptamos un montón de mentiras y nos acomodamos a ellas, pero cuando suceden estos eclipses, empezamos como con una cierta rebeldía a decir, y este espacio que para mí es contenedor es lo que yo quiero para mí, realmente esto es lo que sí quiero para mí. Así que la sociedad nos está vendiendo que somos seres que tenemos poco tiempo, que necesitamos consumir para encontrar la felicidad, que somos seres viciosos y llenos de errores, que no podemos experimentar más de lo que ya vivimos en el pasado. Y estas son mentiras que se repiten una y otra vez y generan ese ambiente que si bien se siente de alguna forma conocido, no es para nada satisfactorio. Luego se transfigura el sol
y el Sol ataca ese ambiente lunar y empieza a conectarse con otro planeta que llamaríamos Venus. Y al conectarse con Venus, ¿qué es, qué es Venus? Lo nuevo, los sueños, los anhelos del alma. Cuando este Sol se empieza a conectar con eso, dice, un momento, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más significativo y mucho más amplio que solamente vivir dentro del límite, sí, lleno de seda, pero límite. Así que empezamos a soñar. ¿Con qué? Con lo que está por fuera del límite. Y lo que está por fuera del límite hace parte de lo no conocido, de lo no explorado. Y curiosamente es lo que más nos atrae, lo que más nos encanta. Cuando ese sol se conecta con Venus, empieza a romperse por dentro, porque ya no puede seguir cargando con el pasado. Soñar implica abrirse a lo nuevo. Y si yo estoy pegada al pasado, no puedo abrirme a lo nuevo. Así que luego este sol explota, rompe el límite y empieza a vivir su sueño. ¿Por qué? Porque Venus lo sedujo, lo encantó desde fuera del límite y lo atrajo hacia afuera para que pudiera ver que hay más cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este sol recién activado, recién ha explotado, en esa búsqueda por conocerse más ampliamente, tiene que establecer una nueva sustancia y luego un nuevo límite, pero esta vez va a ser más grande. Y lo que vamos a demorarnos aquí es que mientras vivimos nuestro deseo nos vamos a sentir incómodos, pero a la vez encantados de conocer cosas diferentes. Y luego ese deseo lo vamos a normalizar tanto y lo vamos a volver un aspecto contenedor. Y eso se va a volver a convertir en luna, en ese aspecto blando que nos contiene, y va a volver a haber otro límite, porque es necesario. Esto, la transfiguración, es un nuevo polluelo que necesita otra cáscara que lo contenga. Pero luego ese sol va a crecer, se va a volver a pelear con esa sustancia de lo conocido, va a volverse a pelear con ese límite y va a volverse a romper. Y otra vez va a vivir la transfiguración. Y tiene que volver a construir un nuevo límite, una nueva sustancia contenedora, pero esta vez cada vez más grande. Esos límites cada vez son más grandes, cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. Ahora, ¿entienden lo que estamos sintiendo colectivamente con los eclipses? ¿Por qué la crisis de pertenencia? Porque estamos transfigurándonos y Venus va a ser muy importante. No quiero que la olviden porque va a ser interesante para el eclipse del 16 de julio. Entonces, ¿qué pasa el 2 de julio? El 2 de julio tenemos un eclipse de sol total en el grado 10 de Cáncer, es decir, que la luna, el sol y el nodo norte se unen justo en Cáncer y este evento es abrirnos a lo nuevo para evolucionar, para que nuestra alma evolucione. ¿Y qué va a pasar aquí? Que se va a encontrar Saturno, Plutón, la Luna en el nodo, y el nodo sur en Capricornio, y en oposición a ese Capricornio se va a encontrar el Sol, perdón, aquí la Luna estaría, de hecho, en el evento del 2 de julio, sería Saturno y Plutón hacia el nodo sur, y en el nodo norte encontraríamos al Sol y la Luna. Pero ¿qué va a pasar con el evento del 16 de julio? Que en el nodo norte se va a unir Venus, Mercurio retrógrado, el Sol en Cáncer y luego se va a unir la Luna, Saturno y Plutón en el nodo sur. Es decir que el eclipse del 2 de julio, si bien abre una puerta kármica importante para empezar a contenernos y a establecer otra sustancia porque los límites se han roto, porque estamos viviendo una transfiguración, lo que va a suceder el 16 de julio es muy importante porque cuando Venus y Mercurio entren en la configuración, vamos a entender mucho más que lo que nos está llevando a la crisis es nuestro mismo deseo, lo que queremos nuevo, lo que queremos explorar distinto. Y esa exploración nueva y distinta que se está poniendo Venus ahí en el nodo norte es la inspiración o la atracción o la seducción que nos dice y qué de lo distinto y qué de lo que está fuera de tu zona de contención. Ahora, estos eventos van a trabajar a la luna y al arquetipo de la emocionalidad lunar. Y de aquí ya les adelanto
que todos estos eventos van a ser importantes sintonizarlos con la emocionalidad lunar, que claro que sí se puede examinar y ver en la carta natal. Se puede ver desde el planeta Luna, que es la herramienta de nuestra psicología para la exploración emocional, dónde está tu luna en tu carta natal. Desde la casa 4, el fondo del cielo, el ángulo que está más hacia abajo del gráfico natal, ese fondo del cielo que inicia la casa 4, ¿en qué signo zodiacal cae? Porque ahí va a ser la área de expresión de la naturaleza emocional y va a ser el ambiente que tuvimos en nuestra infancia y que nos condicionó a vivir de ciertas maneras, a crear ciertos recuerdos. Y por último, ¿dónde cae el signo cáncer en mi carta natal? ¿En qué casa astrológica? ¿Dónde, en qué área de mi vida me voy a sentir contenido? Esto va a ser muy importante trabajarlo, porque lo que está afectando aquí es que tenemos dos opciones: seguir en la contención, seguir en lo conocido, en ese ambiente lunar, repitiendo y reaccionando exactamente igual, manteniendo los mismos límites, o apostarle a una nueva versión a través del deseo, pero sanando la herida de la emocionalidad. Si ustedes no sanan la emocionalidad lunar, no pueden abrirse a nada nuevo, es imposible. Y esto hay que atenderlo justo en este momento, que va a ser súper imprescindible. Así que no las voy a dejar desprotegidos, porque justamente en mi página web encuentran el nuevo workshop de la emocionalidad lunar, que podrán hacer en cualquier lugar del mundo. Es completamente online y está basado en su propia carta natal, para que ustedes sepan qué es lo que quiere esa luna de acuerdo al signo, cómo fue su ambiente infantil y qué empezó a configurar dentro de ustedes ese ambiente de infancia, y qué necesitan darse o qué experiencias necesitan darse para sentirse autocontenidos, amados, protegidos y aprenderse a habitar a sí mismos. Todos hemos construido una emocionalidad que es muy compleja y muy diferente en cada caso. Así que no nos sirve eh, simplemente generalizar. Aquí no entran las generalizaciones, hay que crear un estudio profundo. Y ese workshop que van a encontrar en la página web y que tiene un descuento especial solamente para ustedes que se inscribieron a la clase del 50%, y que solamente va a tener este descuento el fin de semana para que lo adquieran, este taller de alguna forma lo que les va a mostrar es cómo se construye esa complejidad de su propia emoción basada en su carta natal. No es de generalizar y de comparar emociones con otras personas, es de entender qué es lo que yo necesito, cómo me nutro y cómo supero esos niveles emocionales básicos para abrirme a la experiencia de lo diferente, de lo nuevo, de límites que son mucho más amplios y que me dejan crecer. Ahora, cerramos la clase con el arquetipo cáncer, porque el arquetipo cáncer es lo que va a entrar en sintonía justo durante julio. Cuando nosotros hablamos de los nodos lunares, estos nodos lunares están apuntando a lo más alto de las energías zodiacales. O sea que no se vale hablar de la tía que es cáncer, o no se vale hablar de un exnovio que tuvimos que era cáncer. No se vale eso, porque cada persona va a sintonizar esa energía de una cierta manera y de ciertas maneras distintas. Vamos a aplicar ciertos miedos o ciertos talentos y va a crear como un caldo de visión diferente. Lo que nos sirve es aproximarnos al arquetipo más alto, y yo no he encontrado herramienta más útil que el tarot para conectarnos con los arquetipos más altos de cada signo zodiacal o de cada planeta. En esta carta tenemos a la carroza, que es la clave número 7, asociada a la letra Het en Cábala, en el alfabeto hebreo. Y esta clave es la asociada al signo de cáncer. Está representando un montón de detalles que hablan de la energía más profunda de cáncer. En esta energía profunda de cáncer, aquí vemos que es un hombre que ha vencido y está en su carroza, siendo ya un hombre victorioso después de la guerra. De las cosas que son más predominantes de esta carta, quiero que vean que atrás de él se encuentra una ciudad amurallada, justamente lo que hemos hablado.
hay una sensación de contención en lo que conocemos como mi ciudad natal y está amurallada porque está protegida por las estructuras saturninas. Esas estructuras saturninas cumplen la función de mantener el sistema tal y como está y de que ningún factor externo entre a atacar. Es decir, que cuando nosotros creamos estas ciudades natales amuralladas es porque tenemos pánico y miedo de lo que puede llegar a pasar afuera. Y por eso creamos estructuras rígidas y de dureza. Y en nuestra vida personal eso se llama ego. Nosotros construimos el ego, que es una armadura para defendernos. Y lo que está dentro de esa armadura es lo que consideramos ciudad natal, es lo que consideramos conocido. Entonces, este hombre vencedor, si se dan cuenta, está por fuera de su ciudad natal, pero está por dentro de un cubo que en esta tradición representa la personalidad perfeccionada. Es decir, ¿cuál es el trabajo más alto de cáncer? Construir nuestro propio hogar, construir nuestra propia habitación, construir nuestra propia ciudad natal. Si se dan cuenta, solo cabe él en esa personalidad perfeccionada, no puede acompañarlo absolutamente nadie. Cuando nosotros construimos nuestro propio hogar, tenemos que asumir la responsabilidad de que solo nosotros cabemos en ese lugar y que solo nosotros podemos contenernos en ese hogar. Esa es la construcción de la carroza y no hay hogar mejor para nosotros que nuestra personalidad. Y la personalidad es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, conectado permanentemente con el ser más interno que es el ser espiritual. Es decir, que en la medida en que ustedes y yo en este momento hagamos y tengamos la posibilidad de construir y de mejorar y de pulir nuestra personalidad, podemos habitarnos mejor y eso implica desde comer mejor, hacer ejercicio eh, y darme lo que necesito, espacios de introversión y reflexión, espacios de meditación, también espacios de compartir con otros, espacios para descubrir cosas diferentes. Eh, hay muchas cosas que cada uno está asociando con sus necesidades, pero en la medida en que ustedes se asumen esa responsabilidad de autocontenerse, van a construir una carroza y van a sentirse victoriosos. Pero, ¿qué es lo que nos dice esta clave y nos advierte? Se trata de un proceso donde te vas a encontrar solo. Y esta es la crisis de pertenencia. Nosotros queremos pertenecer a una ciudad, a una religión, a un país, queremos pertenecer a un equipo de fútbol, queremos pertenecer a un grupo que tiene ciertos intereses, a los astrólogos, queremos pertenecer al grupo de las mujeres que defienden los derechos, a las madres, a los hijos, a los esposos, a lo que sea. Manejamos roles para crear una identificación, pero esta clave nos dice que el arquetipo más alto de cáncer es simplemente construir un hogar donde solamente cabes tú, incluso si eso te lleva a no pertenecer a ningún otro colectivo. Y esa es la crisis. Se dan cuenta que se trata de madurar emocionalmente muy hondamente para que podamos ser capaces de sostenernos en nuestras propias bases emocionales y no resguardarnos en sistemas que otros han construido por nosotros y que nos limitan de maneras que nosotros ni siquiera cuestionamos. Esto es lo más importante de esta clave de cáncer. Si se dan cuenta, además tiene un fondo amarillo, solamente se puede dar en la conciencia. Esto no se da solo. La construcción de su personalidad perfeccionada solamente se da si ustedes intervienen en el proceso de manera consciente. Ahora, hay que tener cuidado. ¿A qué nos aferramos? ¿Con qué nos identificamos? ¿Qué es lo que nos repetimos tantas veces que somos? Porque eso va construyendo una personalidad y vamos sintiendo y vamos sintonizando de acuerdo a eso que hemos definido. Vamos a ver un poco preguntas.
Bueno, entonces aquí hay una pregunta de Angélica. Y Angélica, bueno, ahí pueden verla. Angélica tiene la luna en casa 2 en Acuario. Eh, Listo. Justamente esto es lo que les decía. Parte de del proceso es que los eclipses en Cáncer está afectando directamente a nuestra emocionalidad lunar y por eso los invitaba a que descubrieran cuál es su emocionalidad lunar con el taller, con el workshop online que ya está disponible en www.astronovas.com. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Aquí Angélica tiene a la luna, que es su factor emocional, en una casa de tierra, casa 2, y en una casa, en un signo de aire, que es Acuario. Y aquí ya hay una complejidad. Esta complejidad está hablando de crear un sostén, ¿sí? De crear un cierto apego a lo material para sentirse protegido, contenido, pero a la vez la necesidad de volar, de investigar, de desprenderse, de desapegarse de lo mundano. Si te das cuenta, es una emocionalidad que es aparentemente contradictoria. Estudiar esa luna trae la posibilidad de que nosotros podamos ser conscientes de dónde está emocionalmente, cómo podemos abastecernos en esas necesidades emocionales que pueden ser a veces conflictivas. Eh, Aquí lo que podríamos decir rápidamente es que si bien es importante que la mente explore y que la mente se abra a nuevas ideas, hay que reconocer que parte fundamental de lo que hace Acuario inconscientemente es volar para no sentir el miedo de perder a lo que se apega. Y hay que también aprender a quedarse, hay que también aprender a tener un poco más de compromiso, de persistencia en ciertas experiencias y aprender a sentirse libre en el compromiso. Porque justamente la sensación de esta luna es que quiere ser libre, desapegándose de todo, de toda situación, pero a la vez esa luna necesita sostén, necesita sentir que hay algo estable en su vida, que hay algo duradero en su vida. Muchas gracias, Angélica, por estar aquí y por todo tu apoyo. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, aquí hay otra pregunta. Ana Milena pregunta, tengo Mercurio en grado 15 en Cáncer. Entiendo que será importante un movimiento de inicio relacionado con este planeta, pero Cáncer lo tengo en casa 9. ¿Cómo lo puedo entender con mayor profundidad? Bueno, efectivamente, el eclipse va a caer en casa 9, lo que implica abrirse a nuevos conocimientos, abrirse a viajes al extranjero va a ser muy importante. Eh, Todo lo que llega de afuera y que nos sintoniza con grados de expansividad mental, que nos saca de las opiniones y de los contextos locales y nos abre a explorar el mundo. Eso va a ser muy importante, entonces más o menos es un año y medio o un año ya lo que queda de mucha insistencia en el extranjero y probablemente tú ya lo estés viviendo, que el extranjero ahora resulta ser un tema o un tópico de protagonismo. Um, entonces, ¿qué pasa si cae en Mercurio? Que el nodo norte te invita a crear una nueva forma de pensar. Tal vez si el pensamiento estaba muy asociado a la patria, a lo conocido, a las opiniones locales, Mercurio entonces tiene la nueva oportunidad de crear un sostén intelectual basado en otra experiencia totalmente diferente, eh, que lo pone en contacto con lo nuevo que es el extranjero. Piensan que ser extranjero es muy difícil porque estamos muy asociados a que pertenecemos a nuestro país. En el momento en que entendemos que pertenecemos a nosotros mismos, el extranjero ya no nos afecta tanto. Eso es un poco lo que sucede acá y Mercurio va a ayudar en eso, a crear una reflexión o un estado de autoconciencia totalmente nuevo que te permita abrirte a la exploración de mundos fuera de lo local o de lo conocido. Ah, listo. Se nos acaba el tiempo, pero
Les voy a mandar el video de esta clase junto con dos guías. La primera va a ser una guía como de cómo llevar un diario de eclipses para que lo hagan justo este 2 y 16 de julio. Y también una guía donde van a ver qué pasa en cada una de las casas donde les va a caer el eclipse, qué es lo que sucede en cada casa astrológica, qué trae el eclipse en cada casa astrológica y qué pasa si contacta algún planeta natal, para que lo puedan leer y puedan tener mucha más claridad. Sin embargo, me gustaría cerrar esta clase, claro, agradeciéndoles mucho su participación en esta clase exclusiva. Eh, Me gustaría decirles que cada vez que ocurre un eclipse hay una oportunidad única energética para que podamos desprendernos de muchas cosas que en realidad cargamos y que son falsas. Si sienten que hay mucho movimiento, tengan en cuenta y confíen plenamente en que los sucesos que están pasando están activados por la superconciencia y están activados por su alma, que es el ser más interno que los guía sabiamente. El resto realmente es lo menos importante. Bueno, aquí María Eugenia habla de que dice, ¿me puedes explicar qué significa tener la luna en cáncer en casa uno y conjunción con Urano? Es una complejidad, es que cada luna es muy interesante porque cada una tiene una emoción muy distinta. Aquí vemos que tienes a la luna en una casa de fuego, eh, en un signo de agua y conjunto a un signo que es absolutamente mental. O sea, tenemos emoción, acción y mente metidos en esa emocionalidad. Esa emoción en cáncer se siente muy bien, ¿sí? O sea, está acostumbrada a sentirse contenida y respaldada. El hogar fue muy importante, el rol de madre y su mamá también cumplió un rol súper importante. Pero a la vez, esta luna tiene algo curioso, y es que al estar en conjunción a Urano es medio eléctrica y un poco radioactiva, por decirlo de alguna forma. Se siente bien contenida y de un momento a otro quiere romper y cambiarlo todo. Es un poco sorpresiva, inesperada, y lo que sucede es que va a sentir o a vivir, a tener muy presentes emociones que son de alguna forma inesperados, que no saben cómo administrarlos, cómo mejorarlos, eh, cómo canalizarlos, ¿no? Son emociones que son muy fuertes. Listo. Y el asunto también va a tener que ver que como está en casa uno, parte de las necesidades emocionales tienen que ver con quién soy yo y cómo me defiendo, eh, cómo me autocontengo, cómo me disfruto a mí misma, cómo permito mi autoexpresión. Yo necesito aprender a radiar, a ser quien vengo a ser, sin que me interfieran, sin que me lo impidan. Entonces, si te das cuenta, es una emocionalidad compleja. Eh, También quiero contarles También quisiera contarles que este workshop de la emocionalidad lunar que encuentran online en la página web tiene una clase gratis. La primera clase es gratis, ya pueden entrar a verla, exclusiva, donde encontrarán más o menos qué viene en este taller y empezaremos a andar por qué es importante aprender sobre nuestra emocionalidad lunar. De la experiencia que yo tengo y de lo que les puedo decir en este trabajo de la astrología es que nosotros no podemos intentar llegar lejos con herramientas espirituales si no atendemos nuestra emocionalidad. Muchas veces creemos que somos creativos y estamos repitiendo las mismas circunstancias porque queremos de alguna manera sentirnos contenidos en eso que conocemos. Y eso que conocemos a veces nos está alejando de muchas cosas nuevas y distintas, que es lo que nuestra alma ansía por conocer. Así que por ahí debemos empezar cualquier construcción de automejoramiento, de autodescubrimiento, de autoexploración. La casa 5 es muy importante tenerla, la luna es muy importante tenerla en cuenta. Es que leí un comentario. eh,
La emocionalidad lunar es muy importante tenerla en cuenta como la base de cualquier construcción. Y es por esto que quisiera dejarles esta herramienta. Durante el fin de semana va a tener un 50% de descuento y cada semana tendrán una clase nueva. Serán como 7 clases en total. Van a tener acceso a esas 7 clases en total a lo largo de este tiempo y tendrán acceso completamente libre. Hay día de trabajo para que puedan detectar su emoción, a guía de exploración y de profundización y básicamente ustedes mismas bajo su propia carta natal entender cómo funciona su emoción y no generalizar que porque está en este signo o porque es de esta manera, sino reunir todos los complementos y entender cómo está operando y cómo me puedo dar un espacio de autocontención y autoconciencia. Bueno, aquí la última pregunta. Cristina me dice, ¿cómo puedo aprovechar el eclipse? Soy sol en cáncer, luna en cáncer, en casa 5. Cristina, es muy importante este eclipse para ti, muy importante, te traen cambios de identidad. Creo que lo más lindo de los eclipses es que nos empezamos a desapegar de visiones y autodefiniciones que tenemos muy oxidadas y muy pegadas a nosotros y que es absolutamente innecesario mantenerlas por tanto tiempo. Así que cada vez que ocurre un eclipse, sobre todo encima de nuestro Sol y de nuestra Luna, es crucial porque está cambiando, está evolucionando nuestra emocionalidad y además estamos cambiando de conciencia, estamos creando un nuevo ámbito consciente para definirnos de manera totalmente única y amplia. Así que tal vez para las personas que sean más importantes este evento sea para ti y para todas las personas que tengan bastantes planetas, sobre todo tan importantes como el Sol y la Luna en el signo de Cáncer. Inicia este trabajo, te enviaré para que lleves el diario y tómate como una propuesta, tomar nota en todos estos días de qué pasa a lo largo del eclipse con este diario para que tú misma vayas viendo el gran cambio y el gran impacto y los grandes saltos que estás dando en tu evolución. Pero lo que te puedo aconsejar es desprenderte de visiones que ya no van más acerca de ti y esto tiene que ver con un compromiso con nosotros mismos. ¿Qué me hace daño que sigo sosteniendo? Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta clase. Aquí el sol está pleno. Eh, Les envío un muy fuerte abrazo. Esta clase la van a poder volver a ver. Se las envío a su email con todo el material complementario para que lo puedan disfrutar. Y nos vemos en las próximas emisiones o transmisiones en vivo donde hablaré del eclipse de sol y también del eclipse de luna y hablaré de otros detallitos que no alcanzamos en esta horita larga. Un fuerte abrazo, gracias por su apoyo. Vayan ya a astronovas.com y vean la primera clase sobre el taller de la emocionalidad lunar, a ver si es algo que vibra con ustedes. Chao, un abrazo.